porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos a este espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela con trabajo, con respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza de la Unión es una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Hoy, la madrugada de este martes 23 de marzo está llena de información importante, relevante, pertinente. Ahora, hay una información extremadamente importante para todos nosotros que lamentablemente no ha tenido el énfasis de quienes construyen la agenda pública en portales y medios impresos. Me refiero a lo ocurrido ayer en la parroquia La Vega. En la parroquia La Vega ayer se conmemoró de una manera muy peculiar el Día Mundial del Agua. ¿Por qué digo de manera muy peculiar? Bueno, porque en Venezuela hay sed, en Venezuela no hay agua, pero además el caso de La Vega es particularmente importante porque, en primer lugar, bueno, estamos como en toda Venezuela en pandemia y además en restricción radical. Pero La Vega además fue recientemente el escenario de una masacre, nada más y nada menos. Es decir, es un espacio donde la iniciativa ciudadana está particularmente restringida tanto por la agresión de Lampa como por la represión policial. Y sin embargo, ayer La Vega se movilizó en el Día Mundial del Agua exigiendo su derecho constitucional al agua. Por eso nuestra pregunta, para que sirva de lección a tantas otras comunidades, ¿qué pasó en La Vega ayer? Y sobre todo, ¿cómo se organizaron para que estas cosas sean posibles? Tenemos en línea al señor Jairo Pérez. El señor Jairo Pérez es activista comunitario, es dirigente comunitario de la parroquia La Vega. Jairo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, respóndenos esas dos preguntas. ¿Qué pasó ayer en La Vega y cómo han hecho ustedes para hacer posible ese nivel de organización? Buenos días, te escuchamos. Muy buenos días, amigo Torrealba. Muchísimas gracias nuevamente por poder nosotros estar y poder expresar toda nuestra problemática aquí en la parroquia. En estos momentos donde nuevamente el llamado a Hidrocapital por esta nueva sequía en la cual tenemos a más de 100,000 personas, que es toda la parte alta de la parroquia La Vega. El día de ayer nuevamente, y como Día Internacional del Agua, irónicamente fue un día que, bueno, tuvimos nuevamente que dejar a un lado todo lo que sería la prevención para este COVID, que como es sabido aquí en la parroquia La Vega es una de las parroquias que están más vulnerables ante esta situación y ante los oídos sordos de las autoridades competentes, que por todos los medios hemos buscado poder contactar y poder hacer un trabajo en contacto con la comunidad y el ente, pero se nos ha sido prácticamente imposible. El día de ayer, en conjunto con la Casa Parroquial Alberto Hurtado, de la mano de la iglesia, y como lo estoy diciendo irónicamente, Día del Agua, y ya en Semana Santa, una de las palabras de Dios en la cruz fue "tengo sed", y ese es nuestro ícono. Tenemos sed, estamos ya no cansados, pero sí bastante
tristes o como decir indignados, impotentes de saber que hemos introducido varios documentos en los entes respectivos, Hidrocapital, Defensoría del Pueblo, hemos contactado a la presidencia de Hidrocapital pidiendo una audiencia, cosa que se nos ha negado desde hace años. Lamentablemente esto lo han politizado, ya ahora nos exigen que tenemos que reunirnos con un representante del partido y vemos con indignación cómo es politizado el problema del agua, donde es un derecho que es lo que estamos exigiendo. Hoy en día ya aquí tenemos actualmente en la parroquia un mes sin recibir ni una gota de agua. Ya tenemos varios casos de problemas de piel, problemas intestinales, estomacales, tenemos demasiados problemas lumbares, muchas personas de tercera edad que no pueden estar cargando agua, porque aunque la solución no es la cisterna de agua, pues aún tampoco con eso cumplen de un cronograma de agua, ya que se nos notifica de ahí de Hidrocapital terceras personas, porque ni siquiera son una información oficial o de alguna persona que dé la cara, que el motor que nos surte el agua hacia esta parte se quemó, está totalmente fuera de servicio, es decir, no hay un motor de bombeo. Gracias a Dios que esta marcha, protesta de manera pacífica, de manera simbólica, de manera de la mano de la comunidad, hizo un poquito de efecto el día de ayer, ya que en horas de la tarde fuimos notificados por el Ministerio de Agua, se contactaron con nosotros y nos van a recibir el día de hoy. Hoy, ahora en el transcurso de la mañana, seremos recibidos en el Ministerio de Agua bajo una nueva dirección que hay ahí. Parece ser que hay una nueva directiva y nos van a recibir el día de hoy. Esperamos en el nombre de Dios que podamos recibir una respuesta y podamos de una vez por todas poder resolver esta problemática, que esta problemática no viene de ahorita, no viene de un año atrás, 2 años, esto tenemos años tras años y día tras día se va agravando más. Nosotros en todo lo que va de pandemia, estamos hablando de más de un año, no hemos recibido un mes o un ciclo completo de agua. Y cuando nosotros hablamos de un ciclo, lo que nos dan es 48 horas por cada 7 días. Pero no ha habido un mes que se reciban los 4 ciclos completos, es decir, las 48 horas con intervalos de cada 7 días. En lo que va de año se ha recibido solamente 3 ciclos de agua, es decir, solamente en el mes de febrero hubieron 3 ciclos, en el mes de enero no hubo suministro de agua para la parte alta de La Vega y en lo que el último servicio que lo obtuvimos el día 22 de febrero. Es bastante alarmante si tomamos en cuenta las condiciones de la parroquia en cuanto a números de contagiados y también si tomamos en cuenta que no solamente es el agua, aunque es el más importante y el vital líquido que se necesita para poder combatir este tipo de COVID, pero también tenemos el problema de la basura, los desechos, tenemos el problema de transporte, tenemos infinidades de inconvenientes. Entonces nuestra pregunta es cómo podemos nosotros y más como dirigente comunitario poder hacerle el llamado a la gente para que combatamos este COVID, podamos tener lo mínimo requerido para poder hacerle frente a esta pandemia que nos está atacando. Hoy en día la parroquia La Vega, y con mucha base lo digo, más casi 50 años viviendo aquí en la parroquia, está en su peor momento en cuanto a desidia, abandono, todo totalmente colapsado, ningún servicio funciona. Es triste ver cómo la parroquia hoy en día se encuentra en su peor momento de toda la historia, amigo Chugo. Jairo, te agradecemos inmensamente que hayas utilizado esta humilde ventana para exponer
las justas razones que tienen ustedes para movilizarse y protestar, y para exponer también cómo fueron capaces de hacerlo, cómo fueron capaces de organizarse, de hacer la protesta y de lograr que por fin el Estado abra una rendija para hacer el planteamiento de acuerdo a esa reunión que hoy van a tener. Muchísima suerte y vamos a estar muy pendientes de los resultados de esa reunión. Buenos días, Jairo. Bueno, muchísimas gracias a ti, amigo Chu, muchas gracias a todos por darnos esta ventana de podernos expresar, y bueno, toda la comunidad muy pendiente, porque si algo nos caracteriza es la unión, es la organización, porque todos lo queremos de manera pacífica. Nosotros estamos agotando todos los medios, tanto legales como pacíficos, porque lo que menos queremos en estos momentos tener que a las calles, tener que hacer una protesta más de otra naturaleza, pues. De otra naturaleza, es lo que menos queremos. Y bueno, muchísimas gracias, y bueno, en el nombre de Dios podremos solucionar toda esta problemática. Amén, amén. Era Jairo Pérez, dirigente comunitario de la parroquia La Vega. Quiero llamar la atención de ustedes sobre tres aspectos que me parecen muy importantes. Empecemos por la referencia bíblica. Juan 19:28 refiere el momento en que nuestro Señor en la cruz dice, tengo sed. Cuando Jesús dice, tengo sed, después de horas de tortura en la cruz, un centurión en una esponja barata llena de vinagre se le acerca en un palo como que si fuera un hisopo, y con eso moja sus labios. Eso es lo que le da el torturador a Jesús, vinagre, cuando él dice tengo sed. Bueno, cuando el pueblo de La Vega dice tengo sed, la respuesta que le da el torturador es demagogia, politiquería, mentiras, incumplimiento, y para colmo le dicen, tienes que hablar con un dirigente del partido. La respuesta de la comunidad es organizarse. Ayer, repito, en plena pandemia, en plena semana de restricción, la comunidad de La Vega salió a protestar. ¿No hicieron la marcha? No, por la situación en la que se está, pero todas las estaciones en las cuales la marcha se iba a detener se cumplieron, y en cada uno de esos sitios los dirigentes comunitarios, los dirigentes vecinales, los vecinos, chicos, destacados de ese lugar, se pararon y dijeron, aquí está ocurriendo esto, esto, esto y esto. ¿Cómo se hizo eso? Bueno, con trabajo, con organización, con vínculo y con el apoyo, ciertamente hay que decirlo, del padre Alfredo Infante, párroco de la parte alta de La Vega, a quien le extendemos nuestra palabra de reconocimiento y de respeto. Eso hizo la gente de la parroquia La Vega para ejercer su derecho constitucional a la protesta pacífica. Y estoy hablando de La Vega, chicos, estoy hablando del lugar, les recuerdo, donde el Coqui quiso extender sus operaciones. Y eso generó una respuesta de la otra banda. El FAES hizo una operación brusca, para decirlo como con las palabras de Javier Ignacio Mallorca, que generó una buena cantidad de muertos, que hasta ahora nadie ha investigado en qué condiciones exactamente fue que se produjeron esos decesos. Pero en ese ambiente tan complicado, allí los ciudadanos se organizaron, salieron a la calle en forma pacífica, porque como lo acaba de decir Jairo Pérez, no quieren hacer manifestaciones de otra naturaleza. En forma pacífica y constitucional, a exigir su derecho humano al agua, ayer, Día Mundial del Agua. Y por fin, por lo menos lograron algo, que se abriera una puerta que hasta ayer estuvo cerrada. Eso es una clase y una lección para todos nosotros. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz.
objetiva e independiente. Directo a tu pantalla, de lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos ahora con un tema demasiado importante porque es el tema que tiene como protagonista la mesa de nuestras familias, el alimento de nuestros hijos. Hoy es titular en diversos medios. Los colegas de Descifrado nos ofrecen la siguiente información. Sendas FBM, costo de los alimentos aumentó 1.914.5% en 12 meses. Recuerde que el SENDA es el Centro de Documentación y Análisis de los Trabajadores, que dirige nuestro querido amigo el doctor Oscar Mesa. 1.914.5% en 12 meses subió el precio de los alimentos. Y para aquellos que crean que quienes tienen acceso a remesas, ¿no?, están relativamente a salvo, pues no. Tal cual Digital nos da también la siguiente información. Canasta alimentaria subió casi $30 en un mes. Ni los ingresos en divisas están a salvo. La gente de Descifrado complementa la información con lo siguiente. La cesta Petare, como ustedes saben, hay un indicador específico llamado cesta Petare. Esto es producto de que uno de los diputados que está en la Comisión de Finanzas, que además es economista, es diputado por Petare y en un acto de mucha nobleza, él para sus electores elabora este indicador. La cesta Petare llega a 48 millones de bolívares en la semana 11 del año. Es lo que nos dice Descifrado. Ahora bien, siendo esta la situación general de la inflación, ¿qué va a ocurrir o qué está ocurriendo a partir del impacto que tiene sobre la distribución de alimentos la crisis del diésel, la crisis del combustible? Esa pregunta se la hicimos a Edison Arciniegas, el vocero de la organización no gubernamental Ciudadanía de Acción, que es muy pertinente, que es muy relevante porque esta ONG se ha transformado en una especie de tanque de cerebros de la sociedad civil venezolana. Escuchemos la respuesta que nos dio Edison Arciniegas. Vamos a conversar de inmediato con Edison Arciniegas. Edison Arciniegas es fundador, directivo y vocero de la organización no gubernamental Ciudadanía de Acción, que se ha transformado en una suerte de tanque de cerebros de la sociedad civil venezolana para hacer monitoreo y seguimiento a las principales crisis que nos están afectando. Nos daba un avance Edison Arciniegas la semana pasada sobre el impacto que está teniendo la crisis del combustible, concretamente la crisis del diésel, en el tema de la movilización de alimentos y la disminución de los inventarios. Esa situación sigue en pleno progreso, lamentablemente, que por eso queríamos actualizar cuál es la situación de la disposición de alimentos a partir de del impacto de la crisis del combustible y qué se está haciendo, porque también sabemos que Edison, como activista ciudadano, no solamente hace un retrato de la realidad, sino que está participando de distintos esfuerzos para tratar de solventar esta situación. Edison, muchas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Muy buenos días. Te escuchamos. ¿Qué está pasando con el diésel? ¿Qué está pasando con los alimentos? ¿Y cuál perspectiva existe hoy de resolución de esta crisis? Te escuchamos. Bueno, amigo mío, un honor estar contigo. Buenos días a todos.
Nosotros, a través de nuestro sistema de monitoreo de la movilización de alimentos, tenemos algunos datos que son preocupantes con respecto a la evolución en la tercera semana de marzo, tomando como punto de comparación la primera semana. En primera instancia tenemos una reducción de los volúmenes de queso para consumo del orden del 38% y un incremento en ese mismo lapso entre la primera y la tercera semana del 28% del precio promedio de venta, lo cual es especialmente grave, pues el queso constituye en términos netos el 34% de la ingesta de proteína de origen animal de los venezolanos. El queso es la principal fuente proteica de los venezolanos. En segunda instancia tenemos una reducción de disposición de huevos para consumo del orden del 29.2% y un incremento del precio de lo mismo en el orden del 14% entre la primera y la tercera semana, lo cual es de nuevo muy preocupante porque los huevos son la segunda fuente de ingesta proteínica de los venezolanos con el 24% de la ingesta. En tercer lugar tenemos una reducción abrupta de la disposición de hortalizas del orden del 35%, lo cual, bueno, a nosotros nos va generando una preocupación adicional, pues estas constituyen la sexta parte del plato de comida de los venezolanos y eran los alimentos más baratos en acceso a la gente. A su vez que son los que más aportan micronutrientes. Cuarto, tenemos una reducción de la disposición de pollo para consumo del orden del 20.5% y un incremento de su precio del 17%. El pollo es la tercera fuente proteica de los venezolanos, y entonces también vemos una reducción en su disposición. Entonces vamos viendo que van desapareciendo o va reduciéndose la disposición de alimentos que más consumen las poblaciones, sobre todo las más vulnerables. En el caso de la carne, la reducción es del orden del 23% y el incremento de precio es del orden del 15.1%. Y en el caso del pescado de río, que está saliendo fundamentalmente en este momento, que es la época de mayor volumen, que mayor volumen se envía hacia el mercado, la caída de la disposición de alimentos es del orden del 19% y la subida de los precios del orden del 16%, y en el caso del pescado de mar, la caída de la disposición es del orden del 22% y el incremento de los precios del orden del 18%. En el caso de las raíces, tubérculos y feculentos, entiéndase raíces como la yuca, el ocumo, los tubérculos como la papa o la batata, y los feculentos como el plátano, la caída en la disposición es del orden del 26% y el incremento de los precios ronda del 14%. Esto es profundamente preocupante, aún más preocupante que todo lo anterior, porque estos rubros significan el 40% de la ingesta de calorías, el 30% más pobre de la población. Y finalmente, las frutas, que son un rubro que está bastante deprimido, la caída es del orden del 37% y el incremento de precios es del orden del 17%. De igual manera observamos que se ha paralizado en torno al 83% el parque automotor de carga del país. El parque automotor que sirve al sector primario y al sector secundario en este momento está tocado por la no disposición de gasoil. Se están acabando los inventarios de gasoil que tiene el sector primario y el sector secundario. Son sectores que trabajan con inventarios de gasoil de larga duración, pero lamentablemente esos inventarios se están agotando y el agotamiento de esos inventarios está llevando a la paralización final tanto de las maquinarias como de la generación de energía de respaldo, como la autogeneración eléctrica, como también tenemos una paralización de la flota pesquera del orden de los tractores. Esto es un dato de Fedenaga, el 70% de los 25.000 tractores agrícolas del país están paralizados. Para nosotros es preocupante, profundamente preocupante, que la paralización de la logística y la paralización de la capacidad de generación energética, tanto por un funcionamiento profundamente irregular. Es importante que se entienda que sin energía, sin electricidad y sin combustible no puede haber alimentos disponibles al acceso de las poblaciones, mucho más en un país donde el 92% de la población es humana. Nosotros creemos que es el momento de hacer un llamado a los actores productivos nacionales y al Estado venezolano a construir de urgencia un plan de contingencia que permita movilizar los alimentos y a priorizar, en el caso del poco combustible que hay disponible en el país, que este se destine a los actores logísticos, aún por delante de otros sectores como puede ser el sector defensa. Estamos conversando con Edson Arciniega, sociólogo, experto en planificación y activista ciudadano. Nos está refiriendo el impacto que ha tenido en el tema de movilización de alimentos y también de generación de energía. La escasez del diésel, la reducción de la disposición de diésel en nuestro país. Hablas finalmente, Edison, de un llamado a los actores productivos y a los actores políticos para atender la emergencia. Ahora bien, esto soporta diversas lecturas.
hay algunos actores que creen que prepararse para la emergencia es reservar el poco diésel que exista para los efectos de la represión, para los efectos de la contención o del tema del orden público. Hay quienes piensan que para que no se presenten problemas de orden público hay que priorizar más bien el combustible para los sectores vinculados a la distribución de alimentos. ¿Cuál crees tú que es el camino crítico, el camino necesario para evitar precisamente males mayores y para atender en forma proactiva esta situación de contingencia? Mira, lo primero que hemos de decir es que el impacto más severo del anaquel lo podríamos sentir dentro de 15 días, cuando empecemos a tener caída del stock en las ciudades de los productos procesados. Allí sí podríamos estar en presencia de un shock de acceso, y los shocks de acceso generan naturalmente siempre algún tipo de alteración de las variables de orden público. Entonces tenemos como unos 15 días para prepararnos en una estrategia que permita movilizar alimentos de manera que eso se genere. El llamado es a la alerta de eso. Entendemos que siempre hay una lógica de defensa en algunos actores, pero que esa lógica de defensa no se imponga, y que se imponga una lógica más racional de hacer funcionar en condiciones de emergencia el sistema alimentario, sobre todo el sistema logístico del alimento, nos parece que es lo más sano, nos parece que es lo más racional. Decía un gran líder dominicano que había que poner primero a la gente. Creo que es el momento de reivindicarle a quienes ejercen el poder, a quienes tienen la capacidad de controlar los pocos inventarios de diésel que hay en el país, que hay que poner primero a la gente, primero que el poder, primero la gente. Y en el caso del resto de los actores, creo que hay que tocar un tema de fondo. Esta escasez de combustible responde a un problema estructural y a un problema de coyuntura. El problema estructural es la caída de la capacidad de refinación en el país, que a la luz de lo que está sucediendo no se va a levantar sin abrir el sector a la participación privada, entre otras cosas porque el Estado no dispone de los fondos para hacer ese reflotamiento, y entre otras también porque los socios tecnológicos del sistema refinador venezolano no van a cooperar con el Estado venezolano si es el Estado quien quiere realizar las inversiones. Eso por un lado. Y por el otro lado está el tema de la incapacidad de Venezuela de poder acceder libremente al mercado del diésel. Si hoy la empresa que tiene la capacidad logística de movilizar el diésel, que es PDVSA, intentara comprar diésel a Colombia, a Ecopetrol, no lo podría hacer porque las sanciones lo impiden. Si intentara hacerlo a Refidomsa, que tiene un stock de diésel suficiente para vendernos, la República Dominicana no lo podría hacer. Si se intentara traer diésel de Citgo, tampoco se podría hacer. Necesitamos abordar el impacto de las sanciones en el sector petrolero y en términos integrales sobre el sector alimentario, de la BAO, de la Oficina de Responsabilidad Política del Gobierno norteamericano, sobre que la incidencia de las sanciones en el sector de combustible puede llevar a la paralización económica, tiene un correlato humano que no merece tener continuidad. Es importante decir que es la hora de los acuerdos, y también es la hora del patriotismo venezolano. Hay que poner primero a la gente, y primero los platos de comida, primero el bienestar, primero la capacidad de generación de actividad económica, y poner de último las apetencias personales y políticas. Edison, es todo un editorial que acabas de hacer, editorial que además yo comparto plenamente. Muchísimas gracias y buenos días. Buenos días, amigo mío, y siempre a tu orden. Edison Arciniegas, directivo, fundador y vocero de Ciudadanía en Acción. Escucharon ustedes dos cosas destaco. Por un lado, lo detallado, preciso del retrato de la realidad que nos ofrece Edison Arciniegas. Rubro por rubro de alimentos nos dice cuánto ha sido la caída de su suministro a los mercados producto de la crisis del diésel, y en consecuencia cuál ha sido el incremento de precio, repito, rubro por rubro, carnes, vegetales, hortalizas, feculentos. Eso es importante. Y además nos dice tal cosa, bueno, los feculentos son el 40% del plato del 30% más pobre de la población. Es importante eso, porque en estos días en los que de lado y lado lo que se escucha es propaganda, Edison Arciniegas nos ofrece información, que es algo muchísimo más valioso. Y luego la conclusión que sale de esta información. Es previsible que si hay una merma importante en el suministro de alimentos, y eso se refleja en las estanterías,
eso puede alterar o afectar las variables de orden público. ¿Cómo se enfrenta a eso? Bueno, hay dos maneras, hay diversas maneras de hacerlo, pero se destacan dos. Uno, desde una perspectiva y desde una racionalidad policial militar, burocrática, administrativa, ¿no? Oiga, bueno, si eso puede ocurrir, entonces vamos a reservar todo el diésel necesario para movilizar la ballena, los carros blindados, los artefactos que sean necesarios para la represión. Esa es una manera, pero si tú en vez de utilizar la lógica policial, militar, administrativa, burocrática, utilizas la lógica racional, civilista, democrática, el sentido común, chicos, el sentido común. Entonces, bueno, para que eso no se presente, vamos a privilegiar en la administración de las reservas estratégicas que existan de diésel, el suministro a todos aquellos actores que tengan que ver con la producción y distribución de alimentos. ¿Para qué? Para que no se produzca esa contingencia que nadie quiere que en efecto ocurra. Ese es el alerta que hace Edison Arciniegas a propósito de la coyuntura y a propósito de lo que está más allá de la coyuntura. Dice, bueno, vale, aquí lo que sale es un acuerdo nacional. Aquí el problema del diésel tiene que ver con dos cosas, con una incapacidad de la estructura interna de refinación, porque nuestra empresa PDVSA ha sido destruida por 20 años de corruptela y de gestión ineficiente, por un lado, y por otro lado, por la contingencia de las sanciones, eso de los últimos 3 años para acá. Eso no es de mucho tiempo. Entonces, hay que hacer un acuerdo nacional para enfrentar ambas causas, y eso no lo va a hacer ningún actor en particular. Tiene que haber un acuerdo nacional. Hay que poner a la gente primero, es el llamado que hace Edison Arciniegas, que yo suscribo ampliamente. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza de la Unión y lo hacemos tocando un tema particularmente doloroso para nosotros como ciudadanos, como venezolanos, como personas que nos preocupa y nos duele la República, porque es desde esa óptica, es desde esa perspectiva que nosotros en este programa siempre hemos abordado el tema de la Fuerza Armada Nacional. La Fuerza Armada Nacional no le pertenece a ningún partido político, a ningún liderazgo caudillesco, ni a ninguna orientación ideológica. La Fuerza Armada Nacional es una institución de la República y los venezolanos debemos velar
porque cumpla con su rol constitucional. Se produjeron unos hechos delicados en la frontera, en Apure, concretamente en los alrededores de la población de La Victoria, con saldo extremadamente lamentable de numerosos militares venezolanos heridos y 2 oficiales muertos. Nuestra palabra de pésame, de respeto a la memoria de los caídos, de solidaridad a sus familias, tanto de los caídos como de los heridos, porque son venezolanos como nosotros y porque nos duele, repito, humana e institucionalmente. Sobre esta situación se han levantado muchísimas voces preocupadas porque no es tan clara la definición de la línea del enfrentamiento, no está tan claro que sea una reacción institucional frente a ese peligro que es la guerrilla como una totalidad, el ELN, las FARC en sus distintas expresiones. Al parecer, esto está focalizado en un sector que resulta ser algo así como la disidencia de las disidencias de la FARC. Y todo eso, por supuesto, ensombrece el análisis que se puede hacer. Ayer por fin se produjo un parte del Ministerio de la Defensa sobre lo ocurrido en Apure y llama muchísimo la atención que en ninguna parte se menciona la palabra guerrilla. Por eso buscamos opinión experta sobre el tema y tenemos en línea a la doctora Rocío San Miguel, quien es presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional. Rocío, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Cuál es tu análisis de lo ocurrido en La Victoria? ¿Cómo impacta eso en la República y en la institución armada? ¿Y qué nos puedes manifestar? ¿Cuál es tu análisis de ese parte emitido ayer por Mindefensa? Muy buenos días, te escuchamos. Muy buenos días, Chudo. Muchísimas gracias por la invitación y, por supuesto, muy lamentable el resultado de lo que ocurrió en el sector La Coromoto, en la parroquia Rafael Urdaneta del municipio José Antonio Páez en el estado Apure. Un enfrentamiento entre efectivos de la Fuerza Armada Nacional y grupos armados al margen de la ley, guerrilla, disidencia de la FARC, que, como bien señalas, el comunicado del ministro de la Defensa denominó grupos delincuenciales. Esto llamó poderosamente la atención, pues en toda la narrativa de dicho comunicado, y como ya es usual en la narrativa desde el poder, se omite la palabra guerrilla y se insiste en llamar a estas personas que están operando con armamento, con control del territorio, con capacidad de realizar operaciones sostenidas y concertadas en varios estados fronterizos del país, apenas grupos delincuenciales. ¿Qué es lo grave de esta circunstancia? En primer lugar, si se equivoca el adversario a combatir, claramente se equivoca la estrategia y los medios de empleo. Cuando se piensa que se combaten grupos delincuenciales, en primer lugar no tiene por qué dar respuesta a la Fuerza Armada Nacional. Estaríamos hablando que la respuesta correspondería a los cuerpos de seguridad del Estado. Este es el primer error en el que incurre el ministro de la Defensa. Se empeña la Fuerza Armada en desconocer la existencia de guerrilla en territorio venezolano. Solamente en términos del ELN y en términos muy conservadores se calcula el pie de fuerza de la guerrilla en unos 2.000 efectivos. Esto sin contar milicianos y apoyos con los que cuentan estas personas del país y sin contar el propio pie de fuerza consolidado también en territorio nacional de FARC y de la disidencia de la FARC. Las consecuencias de lo que ha ocurrido ayer es, tal como reporta EFE, el traslado de 161 venezolanos o más a Colombia huyendo de los combates. Pero las consecuencias también es, no sabemos quiénes están detenidos entre esas 32 personas que indica el ministro, porque es frecuente después de estos eventos que se detengan también a personas inocentes, pues incluso a quienes se les tortura, para esperar delaciones, datos, informes de quienes son identificados como adversarios. Aquí es lo que va a pasar, Chugo, lamentablemente, que las retaliaciones y el ajuste de cuentas a partir de este evento van a estar
a la orden del día, y esto va a generar más homicidios, más desapariciones, más enfrentamientos en las regiones de frontera. Ya advertíamos el viernes pasado en un evento de Fundarredes, que organización no gubernamental aliada que presentó las cifras de la violencia en 6 estados fronterizos del país, resumíamos estas cifras de una manera, si se quiere, dramática. Es decir, ellos miraban solo Falcón, Zulia, Táchira, Puras, Amazonas y Bolívar, y las cifras eran escandalosas. En Venezuela, en estos 6 estados fronterizos, hay 4 homicidios diarios. Cada 6 horas es asesinada una persona, cada 2 días desaparece o es secuestrada una persona, y todos los días hay entre 1 a 2 enfrentamientos. Esto va a llevar irremediablemente a que Venezuela y la Fuerza Armada Nacional termine involucrada en conflictos armados en grandes espacios fronterizos del país. Con eso termino, Chuo. Estamos conversando con la doctora Rocío San Miguel, repito, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional, la ONG bandera en nuestro país en el monitoreo de este tema. Rocío, lo que nos dices es extremadamente preocupante. Ayer tuvimos nosotros acá en el programa al doctor Javier Tarazona, coordinador de Fundarredes, precisamente, que nos daba un adelanto sobre esta materia que tú nos informas y nos precisas hoy. Cuando nos dices que haberse inmiscuido en la dinámica, en los conflictos internos, en las disidencias internas de la guerrilla, va a traer un conjunto de retaliaciones ahora en las cuales no estará exenta la propia Fuerza Armada Nacional. En tu opinión, con el conocimiento que tú tienes del tema, ¿cuál tendría que ser la actitud, la postura del Estado venezolano para colocar a nuestra Fuerza Armada al margen de esa dinámica de retaliaciones y de actos violentos, y no para que se desaparezca del teatro de operaciones, sino para que su accionar sea en defensa de la integridad nacional y de la soberanía, y no sea un factor más del caos, sino un factor de orden? ¿Qué habría que hacer como Estado, como sociedad, como nación, para evitar esa dinámica deleteria y recuperar el papel que siempre ha debido tener? Sí, Chugo, para que quienes nos escuchan tengan una dimensión de la gravedad de este problema, tienen que ver que la dinámica de comportamiento solo del ELN en la zona, en la frontera, está avanzando a un punto que ya ellos mismos se autodenominan una guerrilla binacional. Es decir, hay que ver la dimensión de esto en términos simbólicos, pero también en términos territoriales. La Fuerza Armada Nacional lo primero que debe hacer es identificar claramente al adversario a combatir. Es legítimo que una Fuerza Armada realice operaciones militares para la defensa y la integridad del territorio venezolano. Eso no se cuestiona. Lo que se cuestiona es que tenga neutralidad frente a algún tipo de guerrilla y realice trabajo de combate frente a otros grupos elegidos. ¿A qué obedece esa triangulación? ¿Por qué está pasando esto? Mientras no se definan claramente los adversarios, repito, será equivocada la estrategia y los medios de empleo, pero además se arrastra la Fuerza Armada Nacional a un conflicto en la zona por, repito, las retaliaciones y los ajustes de cuentas que generan estos favoritismos, estas decisiones de proteger a uno y de hostilizar a otro. Luego es necesario que una Fuerza Armada Nacional tenga claras reglas de enfrentamiento. Ya en el pasado fue muy doloroso cuando vimos efectivos de la Fuerza Armada Nacional presos por detener a efectivos de la FARC. Eso ocurrió en Venezuela, en el gobierno, al punto que los efectivos de la Fuerza Armada Nacional se quedaban de brazos caídos frente a la presencia de la FARC en Venezuela, porque sabían que de dar un paso adelante podrían perder su carrera.
es necesario que esto se defina claramente frente al país, de manera que se establezcan muy claras, repito, reglas de enfrentamiento para todo hombre y mujer de la Fuerza Armada Nacional que tiene que tomar decisiones en cuestiones de segundos frente a la amenaza que representan estos grupos. El primer teniente y mayor que fallecieron en los hechos de ayer, me estoy refiriendo al mayor Edward Ramón Córdoba Segovia y el primer teniente Jonathan Miguel Duarte, ambos de comandos especiales, fallecieron por impactos de lo que se conoce como minas antipersonales. Esto no lo reconoce el ministro ayer en el comunicado. Y esto es muy grave porque esto nos está diciendo que Venezuela dejó de ser un territorio libre de minas antipersonales. Y las minas antipersonales es uno de los medios más empleados por la guerrilla en Colombia. Y es uno de los medios que más daño ha hecho, no solamente a efectivos de la Fuerza Armada Nacional, sino también a la población civil. Es un horror, y un horror al que se comprometió Venezuela respecto a la Convención de Ottawa, de eliminar y no permitir que exista en el territorio nacional. Está fallando la Fuerza Armada Nacional al permitir que estos grupos estén sembrando minas antipersonales en la zona. No han ocurrido más desgracias porque la zona es muy baja, la densidad poblacional es muy baja. Pero allí están las minas y pueden continuar ocurriendo desgracias humanas como las que ocurrió en contra de estos dos efectivos, a quienes hacemos llegar a sus familiares nuestras más sentidas condolencias y en general a la Fuerza Armada Nacional por esta muerte horrorosa que significa estar o morir impactado por minas antipersonales. Rocío, te agradecemos profundamente que nos hayas dado información de tan alta calidad para que sirva de insumo a nutrir el criterio de la opinión pública venezolana. Este es un tema muy doloroso, en primer lugar, muy doloroso, y es un tema que tiene que ser considerado con esta seriedad, con esta serenidad y con este espíritu republicano que tus palabras transmiten. Un gran abrazo y buenos días. Muchísimas gracias, Chu. Fuerte abrazo. Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional, dándonos el contexto, el detalle y la perspectiva de lo ocurrido en Apure. El contexto, la presencia masiva, se podría decir, de la guerrilla colombiana en nuestro país. En un amplio espectro, la FARC, la disidencia de la FARC. Hay que recordar que el caso de Santrich y Márquez, ellos son disidencia de la FARC. El comando original de la FARC está en manos de Timoshenko, etcétera, etcétera. Ahora, esa disidencia de la FARC a su vez tiene otras disidencias locales, que son las que están siendo objeto de estos operativos de represión. Pero aparte de la FARC y sus hijos y nietos, por así decirlo, la disidencia y la disidencia de la disidencia, está el ELN, creciendo y expandiéndose, haciendo metástasis en todo el territorio nacional, no solamente en la franja fronteriza. Los tipos se definen, como lo acaba de decir la doctora Rocío San Miguel, como una guerrilla binacional. Y eso, cuando es ubicado por la institucionalidad, por el vocero político de la Fuerza Armada Nacional, como lo es el ministro de Defensa. El ministro de Defensa no tiene comando operativo, para eso está el CEO. El ministro de Defensa es el vocero político de la institución armada. Entonces nos habla de grupos delincuenciales. No, chicos, grupos delincuenciales es la banda del Coqui, ¿tú me entiendes? Grupo delincuencial es la banda de Wilmito, ¿tú me entiendes? Que por cierto, con ellos tampoco han podido, por cierto. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un pie de fuerza que solamente en el caso del ELN son 2.000 hombres en armas acá adentro. Al gobierno le gusta mucho hablar de Cipriano Castro y referir a aquellas palabras del Cabito cuando decía: la planta insolente del extranjero ha hollado el sagrado suelo de la patria. Bueno, señores, tengan en cuenta lo siguiente. La planta insolente de la guerrilla colombiana no solamente ha hollado el sagrado suelo de la patria, lo ha excavado y ha enterrado
minas antipersonales que han asesinado soldados venezolanos y que son un peligro para los civiles venezolanos. Eso está pasando. Y repito, este planteamiento lo hacemos desde una perspectiva republicana. Nos duele la Fuerza Armada Nacional. Este no es un tema de izquierdas y derechas, de gobierno y oposición. Nos duele la Fuerza Armada Nacional como institución, como pilar de la República, como institución que debería estar al servicio de la Constitución y de la salvaguarda de la integridad y de la soberanía nacional, y no expuesta, como también lo advierte Rocío San Miguel, porque ella, repito, nos dio el contexto, nos dio la situación actual y además señala una perspectiva preocupante. Dijo, después de esto vendrán retaliaciones, y a esas retaliaciones estarán expuestos los actores que estén inmiscuidos en esa dinámica absurda de los hijos, los nietos y los bisnietos de la FARC, las disidencias de las disidencias. Ese no es el papel que hay que jugar. El papel es la defensa intransigente de la integridad y la soberanía nacional. Ese es el papel asignado por la Constitución Nacional a nuestra Fuerza Armada. Repito, nuestra palabra de condolencia, de respeto a la memoria de los caídos y de solidaridad, de empatía con los heridos y sus familias. Este fue nuestro programa en esta madrugada del martes 23 de junio. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestales. Al frente de los controles, todo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de Frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Muy buenos días. Hasta mañana. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chúo Torrealba, solo por RCR 750 AM. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos,